Retorno y restauración, el desafío de Esdras en Jerusalén. El retorno de los judíos a Jerusalén tras el exilio en Babilonia marcó el inicio de una nueva era. Este regreso simbolizó no solo la reconquista física de su tierra, sino también la esperanza de restaurar su identidad y prácticas religiosas. La reconexión con sus raíces espirituales se convirtió en el centro de su renacimiento. Zorobabel, descendiente de la casa real de David, emergió como un líder crucial en este periodo de transición. Su liderazgo no solo inspiró a los judíos a emprender el viaje de regreso, sino que también les infundió el valor necesario para enfrentar los desafíos que yacían por delante en la reconstrucción de su nación. La importancia de reconstruir el templo en Jerusalén trascendió la simple reconstrucción de un edificio. Representaba la restauración de la fe y la adoración en el corazón de la comunidad judía. Era el símbolo tangible de su relación renovada con Dios, un faro de esperanza y unidad. Restaurar la práctica religiosa no fue tarea fácil. La reconstrucción del templo y la reanudación de los rituales y ofrendas requerían un compromiso colectivo. Este proceso revitalizó la vida espiritual de la comunidad, reafirmando su identidad y devoción a sus tradiciones. Los judíos enfrentaron varios desafíos sociales durante este periodo de reconstrucción, siendo los matrimonios con extranjeros uno de los más destacados. Estas uniones presentaban un dilema relacionado con la pureza cultural y religiosa, lo que generó tensiones dentro de la comunidad en su esfuerzo por preservar su identidad. Esdras llegó a Jerusalén cargando un mandato divino. Su misión era revitalizar la fe y las prácticas religiosas de un pueblo que luchaba por reencontrarse tras años de exilio. Su presencia marcó un punto de inflexión decisivo para la comunidad judía, inspirando un movimiento de regreso hacia las tradiciones y leyes ancestrales. Con determinación, Esdras inició reformas profundas, centrando sus esfuerzos en restaurar la pureza religiosa y social. La revisión de la ley de Moisés se convirtió en el eje de su misión, reafirmando la importancia de las escrituras como guía vital para el pueblo. El tema de los matrimonios mixtos emergió como uno de los desafíos más divisivos. Esdras vio en estas uniones una amenaza para la identidad y cohesión judía, lo que lo llevó a convocar una asamblea crucial para abordar esta problemática. Durante esta asamblea, Esdras apeló a la conciencia de su pueblo, instándolos a reconocer y arrepentirse de las prácticas que consideraba contrarias a las leyes de Moisés. Este acto de arrepentimiento comunitario fue un momento definitivo, marcando el inicio de un proceso de purificación y renovación. La resolución de separarse de los matrimonios mixtos y renovar el pacto con Dios no solo buscaba preservar la identidad judía, sino también reafirmar un compromiso colectivo con las leyes y mandatos divinos. Estas acciones subrayaron la profunda influencia de Esdras en el rediseño del tejido social y religioso de la comunidad. El arrepentimiento comunitario marcó un momento crucial en la historia judía. La convocatoria de Esdras llevó al pueblo a enfrentar sus acciones, reconociendo la importancia de adherirse a las leyes y tradiciones que los definían. Este acto no solo buscaba la purificación espiritual, sino también fortalecer su identidad colectiva. La renovación del pacto fue un punto de inflexión. Al renovar su compromiso con Dios, los judíos no solo reafirmaban su fe, sino que también se comprometían a vivir según los preceptos establecidos por Moisés. Era una promesa colectiva de retornar a un camino de rectitud y devoción. El proceso de identificación de aquellos en matrimonios mixtos fue meticuloso y doloroso. Al documentar estos casos, la comunidad enfrentaba la difícil tarea de reconciliar la ley mosaica con la realidad social de su tiempo, marcando un momento de introspección y decisión. Las consecuencias para las familias involucradas en matrimonios mixtos fueron complejas, abarcando desde el ostracismo hasta la disolución de lazos familiares. Este dilema no solo afectaba a los individuos directamente implicados, sino que también planteaba cuestiones sobre la integración y la tolerancia dentro de la comunidad. El impacto de estas reformas en la cohesión y fe de la comunidad judía fue profundo. Al enfrentar estos desafíos, la comunidad no solo buscaba preservar su identidad religiosa, sino también fortalecer su unidad. Las acciones de Esdras, aunque controvertidas, fueron fundamentales para definir el camino a seguir en un momento crítico de su historia. Esdras, figura central en la historia judía, desempeñó un papel crucial en la reforma religiosa y social de su tiempo. Sus esfuerzos por restaurar la fe y las prácticas judías marcaron un antes y un después, cimentando las bases de la identidad judía que perdura hasta hoy.
La importancia de Esdras no radica solo en sus acciones, sino en la profunda influencia que ejerció en el judaísmo posterior, siendo considerado uno de los pilares en la conformación de la religión y cultura judías. La reconstrucción de la identidad judía, liderada por Esdras, fue un proceso meticuloso que implicó no solo volver a las raíces religiosas, sino también fortalecer la cohesión comunitaria. Sus reformas abordaron desde la práctica religiosa hasta aspectos sociales, como los matrimonios mixtos, enfatizando la importancia de preservar la pureza de la fe y las tradiciones judías. Este enfoque no solo revitalizó la práctica religiosa, sino que también redefinió el concepto de comunidad y pertenencia. Sin embargo, las decisiones y reformas de Esdras no han estado exentas de críticas en la contemporaneidad. La rigidez en la aplicación de ciertas normativas, especialmente aquellas relacionadas con los matrimonios mixtos, ha generado debate sobre la inclusión y la tolerancia dentro de las comunidades judías. Estas discusiones subrayan la complejidad de aplicar principios antiguos a contextos modernos, destacando los desafíos de interpretar y vivir la fe en el presente. La comparación entre Esdras y Nehemías revela dos enfoques complementarios en la reconstrucción de Jerusalén y la revitalización de la comunidad judía post-exilio. Mientras Esdras se centró en las reformas religiosas y sociales, Nehemías se ocupó principalmente de la reconstrucción física y la defensa de la ciudad. Ambos lideraron esfuerzos que, en conjunto, no solo restauraron Jerusalén, sino que también reafirmaron la identidad y cohesión del pueblo judío. Las críticas modernas a las acciones de Esdras, especialmente en lo que respecta a su enfoque sobre los matrimonios mixtos, reflejan un cambio en la percepción de lo que constituye una comunidad inclusiva y diversa. Estas críticas invitan a una reflexión sobre cómo las enseñanzas y decisiones del pasado pueden ser interpretadas y aplicadas en el contexto actual, manteniendo un equilibrio entre la tradición y la adaptación a nuevas realidades sociales. La influencia de las reformas de Esdras en el desarrollo del judaísmo es innegable. Estableció un precedente en la observancia de la ley y la práctica religiosa, fortaleciendo los cimientos sobre los cuales se edificaría el judaísmo posterior. Sus acciones marcaron un antes y un después en la comunidad, recalibrando su curso hacia una identidad más definida y una fe renovada. Esdras 10:4 resuena aún hoy entre los creyentes, subrayando la importancia de la responsabilidad personal y comunitaria en la observancia de la fe. Este versículo, y la historia que lo rodea, sirven como recordatorio de que el arrepentimiento y la renovación son posibles, animando a las generaciones actuales a reflexionar sobre su compromiso con sus creencias y valores. La relevancia de las acciones y decisiones de Esdras en el contexto contemporáneo despierta debates y reflexiones. Mientras algunos ven sus reformas como fundamentales para la preservación de la identidad judía, otros cuestionan las implicaciones éticas de sus decisiones. Este diálogo subraya la complejidad de aplicar lecciones históricas a los desafíos modernos, invitando a una exploración más profunda de la fe y la práctica religiosa hoy en día.